Hermosuras, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Quería empezar este reto de 30 días live contándoles algo que estaba esperando contarles hace algún tiempo, y es mi historia con la guitarra y cuál fue el aprendizaje que me dejó esta historia para ser mamá. La historia comienza cuando yo tenía 10 años, soy la belleza. Cuando yo tenía 10 años y con una amiga sabía tocar guitarra, y en el colegio me enseñó el cumpleaños. O sea, fue como me enseñó a tocar el cumpleaños, y yo llegué muy emocionada a contarle a mi papá que me habían enseñado el cumpleaños. Mi papá siempre ha tenido el sueño de tocar guitarra o de tocar algún instrumento. Digamos que él como que tiene ese sueño frustrado de ser músico. Entonces, cuando él vio que yo empecé como con este interés con la guitarra, dijo, no, pues aquí voy a poder cumplir mi sueño. Entonces, me contrató un profesor de guitarra. Yo al principio, pues, la verdad, no mentiras, ahí no me contrató el profesor de guitarra. Al principio empecé pues a aprender guitarra en el colegio. Y en el colegio se conformó una banda, un grupo, donde tocábamos música que era como rockcito, tocábamos Lamento Boliviano, tocábamos la de Florecita Rockera, que es una agrupación de Colombia, tocábamos música ligera, bueno, como este tipo de música. Y ahí yo aprendí, digamos que como a rasgar la guitarra, a los acordes, digamos que música, pues como de consumo comercial. Pero luego yo empecé ya ahora sí con el profesor de guitarra, porque ya mi papá vio que yo iba en serio con este tema. Entonces, cuando empecé con el profesor de guitarra, empecé a aprender música clásica. Esa música clásica era algo que me gustaba mucho más, porque de alguna forma era un poco más compleja. O sea, me gustaba más la melodía, me gustaba más que solo rasgar, aunque obviamente en la música comercial también hay muchas variedades, pero en este tipo de música me gustaba rasgar. Me gustaba la música clásica, perdón. Entonces, pues digamos que hasta ahí todo bien. Yo duré 3 años tocando guitarra con profesor particular que iba a mi casa, me daba las clases, y pues en ese momento era como, se sentía nice. ¿Qué pasó? Mi papá, al verme como con este interés por la guitarra, empezó también a querer imponerme la disciplina. Lo que empezó como un gusto, luego se convirtió en algo que ya no me gustaba tanto, porque digamos que la condición que me puso para poder tocar guitarra era, para poder salir a jugar, era que tenía que practicar todos los días 1 hora de guitarra. Entonces, ¿qué pasó? Ahí yo hice una asociación negativa con tocar guitarra, porque si yo no tocaba guitarra, pues no podía salir a jugar. Y pues era una niña de 10 a 13 años, una adolescente ya, que pues mi interés era más salir a jugar, y que yo lo hacía era por el placer que me daba tocar guitarra, más no como una obligación. Cuando esto comienza a convertirse en una obligación para mí, yo dejé de disfrutarlo, dejé de tener ganas de aprender, y empecé con este conflicto de cómo le digo a mi papá que yo ya no quiero seguir tocando guitarra. Hubo un momento como de interrupción del proceso, porque mi profesor de los 3 años se fue a vivir a Estados Unidos, y en ese momento yo quedé sin profesor y contrataron otro profesor que me empezó a enseñar de otra manera. ¿Qué pasó ahí? Yo, con el profesor con el que estaba para apenas iniciar el proceso de tocar guitarra, estaba leyendo tablatura, creo que se llamaba así, no recuerdo bien, y nunca aprendí a leer partitura. Entonces, muchas de las canciones que yo me sabía
las tenía en tablatura, algunas se me perdieron, otras las recuerdo de memoria, pero pues casi todas me las sabía era de memoria. Cuando llega este momento donde cambio de profesor, yo dije no. O sea, con el otro profesor por lo menos ya había cogido el ritmo, ya sabía cómo era mi modo de aprendizaje, pero pues yo ya estaba entrando en conflicto conmigo misma, con el hecho de ya no estoy disfrutando esto porque ya se convirtió en una obligación. Y ahí es donde se vuelve fundamental y me recuerda mucho el conectarte con tu cuerpo y conectarte con las sensaciones que se te presentan en la vida para saber si tu cuerpo se contrae o si tu cuerpo se expande cuando estás haciendo alguna actividad, cuando estás en algún espacio, cuando estás tomando alguna decisión. Cuando yo pensaba en la guitarra ya era contraída, ya no la disfrutaba, ya no me gustaba, y lo que antes empezó como un gusto pues ya dejó de serlo. Mi mayor temor era que pues este era un sueño de mi papá, o sea, mi papá me veía como una concertista de guitarra clásica, yo estuve en algunos concursos y realmente era buena, pero pues en definitiva yo dije no, yo necesito dejar de tocar guitarra, y fue como, yo siempre fui una niña muy juiciosa, muy obediente, pero fue como mi gran revelación con mi papá, porque mi papá ha sido siempre una figura de autoridad muy fuerte en mi vida, pero fue mi gran revelación hacia él, porque yo le dije, papi, yo ya no quiero seguir tocando guitarra, y por supuesto mi papá en su momento se enojó mucho conmigo, me dijo, cuando usted sea grande, entonces me va a pagar todo lo que yo invertí en usted. Eso nunca pasó, pero digamos que esa fue como la consecuencia de la decisión que yo tomé. Y entonces ahí pues se rompió como el ciclo, pero yo tomé la decisión desde lo que se sentía bien para mi corazón. Ahora bien, ¿qué pasa hoy en mi vida? Y cómo esto termina siendo también un aprendizaje para mí como mamá. Yo, digamos que mi sueño frustrado de chiquita es que mi papá me apoyó mucho con el tema de la guitarra, pero yo siempre soñé ser bailarina de salsa cabaret, de esas que botan allá como que hacen piruetas. Y en ese sueño, mis papás no me apoyaron, o sea, mis papás nunca me metieron a cursos de danza. Y eso era lo que realmente a mí me apasionaba y lo que me llenaba el alma. Entonces, yo ahora de grande, ya pues con mi plata, con mi dinero, fue que empecé a tomar clases de danza, fue que me metí a pole dance, fue que me metí a clases de danza árabe y pues indagado en este mundo de la danza, pero pues ya no lo veo como algo en lo que quiera desempeñarme profesionalmente, sino ya es como un gusto, a pesar de que ese sueño y esa fantasía de que me gustaría estar en escenario, pues no se va a cumplir, pero pues digamos que ya no me atormento por eso. Pasa que ahora a mi hija, a Salo, le gusta la danza. Ya me dijo que el ballet no le gustaba, pero le gusta mucho la danza. Ella todas las noches, la mayoría de noches, si no está muy cansada, nos hace una presentación bailando y yo le veo ese talento. ¿Qué aprendizaje tuve yo? Y fue como no proyectar mis sueños a mi hija, no querer cumplir mis sueños a través de ella, que fue lo que me pasó con mi papá. Entonces, aunque yo ahorita la apoyo mucho en la danza, procuro no ponérsela como una obligación, de permitirle explorar a través del juego si eso en realidad es un gusto adquirido por ella o es un gusto que está haciendo una proyección de lo que a mí me gustaría que ella fuera. Sin duda, yo creo que todos tenemos historias así con nuestros padres y creo que es la oportunidad ahorita que estamos maternando
de ver qué cosas nos pasaron de pequeñas que no queremos replicar o que sí queremos replicar con nuestros hijos. Y pues este gran aprendizaje con el tema de la guitarra, con el tema de qué es lo que mi papá quiso ser en su vida, en algún momento de su vida por lo menos, y qué es lo que yo quise ser en algún momento de mi vida, no vaya a ser una proyección en los sueños que tengan mis hijos, que no vaya a convertírselos tampoco en una obligación si de pronto en algún momento ellos sienten el gusto por este tema. El aprendizaje está, o sea, todos tenemos historias que nos han transformado, que nos han marcado nuestra vida y que nos han llevado a ser las personas que somos hoy. Pero entonces de esas historias hay que recopilar los aprendizajes que tenemos hasta el día de hoy y cómo esos aprendizajes pueden ayudarnos a maternar y a cambiar la perspectiva de lo que quieren nuestros hijos para su futuro. Sin duda, yo estoy firmemente convencida que la forma en la que vamos a maternar nuestros hijos y la forma en cómo nos tratamos a nosotras mismas va a ser el ejemplo para la sociedad del futuro, porque nuestros hijos pues sin duda son la sociedad del futuro, y si ellos crecen rodeados de amor, rodeados de empatía y siendo personas felices, yo creo que sí, esta bomba de ser personas felices, que no quiere decir que no hayan dificultades, pues se replica en una sociedad en la que la vibración sube, aumenta y seguramente muchas de las cosas malas que pasan en el mundo pues tienden a disminuir. Entonces, este es el gran aprendizaje con la guitarra. La guitarra es algo que me enseñó un montón, que me enseñó disciplina, que me enseñó práctica, que también me enseñó que sería bonito todavía sostener ese aprendizaje de la guitarra. Ahorita se me han olvidado muchísimas canciones. Digo, como no aprendí a leer partitura en su momento, todavía estoy a tiempo, no es de mi interés, pero por lo menos sí me gustaría recordar las canciones que ya me sabía. Algunas, mi cuerpo es muy sabio, el cuerpo de todos es muy sabio y tiene memoria, entonces acudo a veces a esa memoria, ¿cómo se llama? Como física, para recordar las canciones, pero digamos que de algo que sí me arrepiento es como no haber aprendido a leer partitura y no haber tenido anotadas todas estas canciones que ya me sabía. Esa es mi historia, espero te sirva como un aprendizaje en tu vida y pues pasaba aquí a contártelo. Un abrazo, nos vemos mañana.